Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Chile da a ustedes la bienvenida a la actividad inaugural con que damos inicio al Diplomado en Intervención Social, Estrategias de Inclusión y Gestión de la Diversidad. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde, a la directora académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, la señora Catrina Badilla Guzmán, al director del Diplomado en Intervención Social, Estrategias de Inclusión y Gestión de la Diversidad, al doctor Víctor Yáñez Pereira, a nuestro conferencista invitado, el doctor Rodrigo Azócar González. Señoras y señores, directivos, docentes y especialmente nuestros estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. Para dar inicio a nuestra actividad, se dirige a nosotros la directora académica de Posgrado y Educación Continua, la señora Catrina Badilla Guzmán. Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Autónoma de Chile les doy la bienvenida a la universidad y les doy la bienvenida al posgrado de la Universidad Autónoma. Estamos muy contentos de dar inicio a una nueva versión del Diplomado en Intervención Social, Estrategias de Inclusión y Gestión de la Diversidad. Este proyecto ha sido liderado por Víctor Yáñez, que es nuestro flamante director de programa, no solamente director de programa, sino que además vicedecano, y les cuento que bajo su iniciativa también tenemos un magíster en trabajo social. Perdón. La verdad es que estamos muy contentos de que este tema, que es la intervención social, la estrategia de inclusión, la gestión a la diversidad y tantos otros que son tan relevantes hoy día, estén tomando tal protagonismo en nuestros programas de diplomado y de magíster. Para nosotros es un desafío, pero también un tremendo orgullo de que estas discusiones se estén dando desde lo académico y sobre todo de que tengamos tanto interés de nuestros estudiantes en realizar estos programas con el fin precisamente de discutir, de dialogar respecto a estos temas que son tan relevantes. Por eso también quiero agradecer a Rodrigo Azócar, que es nuestro conferencista invitado, y él va a hablar un tema interesantísimo, se refiere a repensar las masculinidades a apuntes desde escenarios complejos. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos y gracias por el tema, que seguramente va a dar mucho lugar a discusión. Quiero felicitarlos a ustedes por asumir este desafío de formación continua. Sabemos que no es fácil, sabemos que tienen que dejar de lado muchas cosas para poder asumirlo, pero tengan la certeza de que siempre el conocimiento es ganancia. Nunca va a ser una pérdida de tiempo ni pérdida de dinero, siempre va a ser inversión y ganancia. El conocimiento nos hace crecer, nos hace poder compartir otras experiencias, nos hace mejores profesionales, pero también mejores personas. A través del diálogo de la educación vamos generando espacios de conversación que van abriendo caminos a otros que hoy todavía no llegan a pisar estas tierras que hoy día ustedes están pisando. También a través de ustedes, la Universidad Autónoma cumple un deseo que es el de poder causar un impacto en el entorno en que se encuentra. El diplomado pretende llegar a distintos lugares del territorio, de Arica a Punta Arenas, distintos lugares de América Latina, y a todas las personas que quieran también sumarse independiente del lugar en que se encuentre, el lugar geográfico. Eso nos llena de alegría, puesto que podemos también impactar en aquellos lugares donde ustedes hoy día están trabajando. A través de ustedes nosotros sabemos que podemos además instaurar el diálogo en otros lugares. Y entonces la intención de este diplomado es no solamente ser un diplomado teórico, sino también con aplicación práctica que permita enriquecer lo que ustedes están haciendo en el día a día donde lo estén haciendo y que puedan ser un aporte donde ustedes estén. Así que la Universidad Autónoma los apoya, los acompaña en este proceso y además los invita a la discusión, al diálogo a través de este diplomado. Mis felicitaciones para ustedes y mis deseos de éxito en estos 5 meses de trabajo que seguramente van a ser muy arduos, pero muy satisfactorios. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras. Para continuar nuestra actividad, el director del programa, el profesor Dr. Víctor Yáñez Pereira, entregará sus palabras de bienvenida y a la vez presentará a nuestro conferencista magistral invitado. Estimado Víctor. Muchas gracias, Armin. Saludar a la directora de posgrado que recién nos ilustró con sus palabras, con su claridad, con su capacidad de manifestar y dar cuenta de la importancia que tienen estos programas para la universidad, pero también para contribuir al desarrollo de profesionales y ciudadanías más íntegras, más preparadas a lo largo de la vida. Yo quiero, junto a Catrina, saludar a los profesores que nos acompañan, los investigadores, pero muy especialmente a nuestros queridos y queridas estudiantes del diplomado, porque quiero que entiendan que hoy están asumiendo un reto importante que tiene que ver con ir
a esto que es la gestión de la diversidad o de las diversidades, partiendo de la base esencial de que la sociedad toma como eje lo diverso para cualificarse. Ninguna sociedad es homogénea por más estructura que se pretenda reconocer en ella. Es esencialmente relación, es esencialmente convivencia, y esa convivencia no es uniforme, no es generalizable, sino que tiene sus particularidades que dan cuenta de que somos diversos desde el nacimiento. En ese sentido es que la invitación de este diplomado a entender que nuestra identidad, la identidad de los pueblos, la identidad colectiva, la identidad individual, tiene que ver con la capacidad de reconocer nuestras diferencias y respetarlas en un sentido de eticidad universal y también de derecho a ejercer esas diferencias con protección legislativa, ¿cierto? Que es lo que le permite al Estado, a través de sus leyes, poder establecer puentes o bases para que seamos teóricamente, hipotéticamente, iguales en el cumplimiento y en el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos. ¿Sí? Lo importante, por lo tanto, es que focalicen su mirada en este diplomado en lo que dice Bonilla, que incluso la propia diversidad es diversa. Por eso tenemos que hablar hoy día de diversidades y no de la diversidad como una totalidad uniforme o absoluta. En ese sentido es que la invitación de nuestro programa es a que entiendan que la posibilidad que tiene una sociedad de hacerse cada vez más democrática, más participativa, más efectiva en su respeto mutuo, en su horizontalidad, y también en la capacidad de atender las cuestiones del bien común, del buen vivir y la vida buena, responden a su capacidad de ser cada vez más inclusivos, sin segregar, ¿cierto?, ni discriminar en las posibilidades que tienen los sujetos, las familias, los colectivos, los territorios, de participar de los distintos ámbitos del desarrollo, sean sociales, políticos, culturales, económicos, bajo la esencial validación de ser íntegros miembros de esta sociedad. Entonces, el lema del buen vivir será lo que nos va a acompañar, ¿cierto?, en esta mirada de lo diverso desde una perspectiva de inclusión y pluralidad, en el aceptar que hay distintas maneras de vivir la vida, de pensar esas formas de vida y que por lo tanto lo más importante para mantener el equilibrio en la convivencia es el diálogo, es el reconocimiento y es la apertura de perspectiva para comprender eso que es esencial a nosotros como individuos y también a nuestras sociedades. Bueno, sin más que agregar y deseando mucho éxito a nuestros y nuestras estudiantes, quiero dejar con ustedes a don Rodrigo Azócar González. Él es trabajador social y licenciado en Trabajo Social de la Universidad del Paraíso, doctor en estudios interdisciplinares de género en la Universidad de Huelva de España, máster en mediación cultural desde la perspectiva de género en la Universidad de Valencia, España, máster en antropología social en la Universidad Federal Goiás de Brasil. Además, el doctor Azócar es académico en nuestra carrera de trabajo social en la Universidad Autónoma de Chile, director social del Observatorio de Sociedad y Género y del Grupo de Investigación y Género y Sexualidades en Contextos de Diversidades Culturales. Como bien dijo nuestra directora académica de posgrado, el doctor Azócar nos va a presentar hoy día la charla Repensar las masculinidades a puntas desde escenarios complejos. Lo recibimos con el mayor cariño de siempre. Mucho éxito, doctor Azócar. Muchas gracias. Quiero iniciar esta presentación agradeciendo la invitación que se me ha hecho a participar de este evento y evidentemente también sumarme a los saludos que se hacen llegar a los y las estudiantes que comienzan este proceso. Así que espero que lo que podamos compartir en este momento, en esta tarde, sea también interesante para ustedes y sus reflexiones que van a comenzar con este programa que está ya empezando. Así que para no retrasarme y cumplir con el tiempo, me gustaría comenzar comentándoles de forma muy general cuál es la motivación o la idea de poder conversar esta tarde, y tiene que ver principalmente con
adentrarnos, ¿cierto? Revisar un concepto que en las ciencias sociales ha sido bien interesante e incipiente, que tiene que ver con las masculinidades, que seguramente ustedes han escuchado, han revisado, pero también hay cierto desconocimiento o necesariamente se hace importante comenzar a revisar y a cuestionar, evidentemente. Por tanto, he titulado esta presentación como Repensar las masculinidades, apuntes desde escenarios complejos. Y estos escenarios complejos los he definido desde la perspectiva de cómo estas masculinidades han sido históricamente revisadas y cómo podríamos hoy comprender el contexto de participación de los varones y los hombres en ciertos espacios sociales principalmente y culturales, evidentemente. Por tanto, para comenzar, me pregunto qué son las masculinidades, ¿no? Quizás un elemento fundamental. No me atrevería a aventurar una sola definición, evidentemente, pero sí acercarnos a algunas pequeñas e incipientes ideas que están presentes en la literatura especializada. Primero, indicar que estas masculinidades son, o se entenderían como diferentes formas donde se expresan y sienten los hombres en sociedad. Y aquí hay un elemento importante: las masculinidades en plural siempre son pensadas en un contexto social, principalmente porque hay una interacción, hay un espacio de contacto con géneros, en plural también, que nos permite identificar ciertas características que vamos a asociar a lo vinculado a lo masculino, ¿no? Entonces estas formas varían según el contexto cultural y el momento histórico en que nos encontremos. Por tanto, también pueden ser consideradas como una categoría multiplicadora de aquello que se puede llamar masculinidad, que también evidentemente debiésemos definir o al menos acercarnos, al entenderla como un comportamiento socialmente construido y no como una identidad biológica. Quizás un primer elemento a discutir tiene que ver con este carácter social, evidentemente, y cultural de lo masculino. Por tanto, comenzaríamos a preguntarnos, ¿estas masculinidades responden a una suerte de práctica, de estructura, de relación, de idea, más bien, más que, pero mejor dicho, a aquello que puede estar vinculado a una idea biologicista? Desde allí entonces nos podemos acercar a una de las primeras teóricas que aborda el tema de la masculinidad desde los años 80, que dice que más bien es una construcción social que se forja a partir de las relaciones de poder. Y aquí me voy a detener un segundo porque este es el elemento central que nos va a permitir comprender el contexto de las masculinidades en nuestro espacio actual. Tiene que ver principalmente con la forma en que los varones, los hombres, se vinculan a través del contexto de las relaciones de poder, entre los géneros y en la interacción con otros propios hombres incluso. Otros autores destacan que la masculinidad está vinculada a la acción y a la performance, más que a la esencia o a la biología, aunque estos aspectos tampoco están excluidos, pero principalmente tiene que ver con esta idea de ser y parecer hombre, ¿no? Ahora, ¿qué significa ser hombre? ¿Cuáles son esas características? Vamos a ir dando algunos elementos más adelante. Y en tercer lugar, como un resumen, podríamos decir que estas masculinidades van a entenderse como un fenómeno social y construido y que emerge en estas relaciones de poder, porque principalmente estos hombres experimentan y expresan estas masculinidades de diferentes formas, porque se comprende que esta manera de ejercer lo masculino va a perpetuar desigualdades de género en nuestra sociedad, así como también para imaginar nuevas formas de relaciones interpersonales y de sociedades más igualitarias. Por tanto, hablar de masculinidades no necesariamente tiene que ver con hablar exclusivamente de hombres, más bien estamos hablando de cómo esta idea de lo masculino va a establecer una suerte de estructura, criterio, pauta de relaciones de poder en un contexto social. Por tanto, las mujeres, en su amplia definición, también podrían estar vinculadas a esta idea de masculinidad, lo vamos a ver más adelante. Entonces, como primer elemento, me gustaría reflexionar sobre la importancia de analizar las masculinidades, especialmente desde las ciencias sociales, el trabajo social o las disciplinas que están vinculadas a este cuestionamiento constante de la sociedad. Primero, debemos comprender cómo los hombres experimentan estas expresiones de lo masculino, lo que nos permitiría entender cómo se perpetúan las desigualdades de género en la sociedad. Hablando de desigualdades de género, pensando principalmente en que son la manifestación de una estructura que está heredada y que se va repitiendo de generación en generación sin cuestionamiento.
y por tanto las masculinidades nos vienen a presentar esta idea de revisar, de remirar, de cuestionar. Al entender también esta importancia del estudio de las masculinidades, que hay diferentes formas de ser hombre, y esas se experimentan y se expresan en masculinidades diversas. Podemos trabajar para imaginar nuevas formas de relaciones interpersonales y de sociedades más igualitarias. Y también la investigación en las masculinidades puede ayudar a desafiar y desmantelar aquello que llamamos estereotipos de género, como también a la prevención de la violencia de género, a la promoción de la salud masculina, entre otros elementos. Es decir, aquello que llamamos masculinidades puede ser útil para la intervención interdisciplinar, desde la educación por un lado hasta las políticas públicas por otro. Y aquí está quizás el elemento que los vincula a ustedes también en este proceso de formación en el diplomado, puesto que en el contexto de las masculinidades hay una multiplicidad de elementos transversales que vamos a ir encontrando en la medida que vamos comprendiendo cómo nuestras sociedades, nuestras culturas se van configurando. En segundo lugar, me gustaría presentar algunas ideas en torno a la historia de las masculinidades y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Principalmente lo masculino ha ido evolucionando y ha estado al vaivén de las influencias por una variedad de elementos culturales, sociales, políticos, económicos principalmente. En muchas sociedades antiguas, por ejemplo, los hombres se valoraban por dos elementos principales: la fuerza física y las habilidades de caza. Mientras que en una época victoriana, por ejemplo, se esperaba que los hombres fueran más racionales y emocionalmente contundentes. Podríamos discutir entonces qué ocurre hoy con esta idea de lo masculino, cuáles son los elementos, los valores que están más bien en disposición cuando hablamos de aquello que es masculino. En la década de los 50, en Estados Unidos, se produjo un auge de la cultura de los medios y la televisión, donde surgieron nuevas ideas sobre lo masculino como sinónimo de éxito, dinero y poder. Es por ello que en este contexto, en las últimas décadas han resurgido nuevas formas de miradas de entender aquello masculino, surgiendo conceptos como masculinidades tóxicas, masculinidades positivas, entre otros. Los pongo entre comillas porque son conceptos que, si bien se escuchan en espacios populares, en las redes sociales, hay elementos que hay que cuestionar, ¿sí? Porque no todo lo masculino es tóxico, no todo lo masculino es positivo. Por tanto, son conceptos que hay que tomar con cierta relatividad. En este sentido, se han puesto en cuestionamiento los estereotipos de género y se han buscado alternativas más diversas y amplias para pensar lo masculino. En definitiva, esta evolución y cambio de las masculinidades a lo largo del tiempo han estado y seguirán estando liderados por las transformaciones de las sociedades en las que se enmarcan. Es decir, no podemos comprender aquello que llamamos masculinidad sin entender el contexto político, económico, cultural en el cual se están definiendo. Desde allí, entonces también podríamos pensar en algunos factores o elementos que van a estar en juego o van a influir en esta constitución histórica de las masculinidades, como elementos diversos y que han ido variando en diferentes contextos culturales, sociales y políticos. Primero, apuntaría a que hay cambios en las estructuras y en la organización familiar. Eso ha permitido, por ejemplo, que los roles al interior de la familia hayan sido constantemente cuestionados, estén en cuestionamiento permanente y también vayan sufriendo ciertas modificaciones. También el sistema educativo y las formas que se reproducen y configuran las relaciones de poder han habido cambios, y eso ha permitido, por ejemplo, que los conceptos de género estén vinculados a las redefiniciones de sociedad. Por tanto, si pensamos en aquello masculino, en todas las organizaciones que componen la sociedad hay una redefinición del valor o de la disposición del hombre en esos contextos. También hay factores históricos como la industrialización, la urbanización y la globalización que han tenido un impacto mayor o significativo en la manera que se expresan y se definen las masculinidades. Particularmente en Chile, el proceso de globalización, que también está asociado a esta idea del neoliberalismo instaurado en dictadura en los años 80, tiene un valor muy importante, más que nada porque hay una visión y una vinculación con el sistema ideológico instalado en ese momento que permite comprender la irrupción o la emergencia de un tipo de hombre validado por sobre otro.
También la influencia de los medios de comunicación y sus imágenes, la teorización y los estudios de género y las masculinidades, como también aquellas luchas políticas, sociales lideradas por los movimientos feministas principalmente, han tenido y han influido en la transformación de las masculinidades a lo largo del tiempo. Desde allí, también me gustaría plantear un concepto que nace principalmente de estos contextos, ¿no? Que es el contexto de la masculinidad hegemónica. La entendemos principalmente como un concepto utilizado en los estudios de género para referirse a ciertas características y comportamientos que se configuran y se consideran masculinos y que son aceptados y valorados socialmente. Es un modelo de masculinidad que se impone a través de la cultura y se asocia a la dominación y al control, que es principalmente gracias a los estudios de Connell en los años 80. Por tanto, se renueva esta idea de que la constitución de lo masculino y lo masculino hegemónico principalmente vuelve a profundizar en el contexto de dominación y control social, que evidentemente en nuestro contexto cultural actual tiene gran relevancia. Es por eso que algunas características de las masculinidades hegemónicas podrían ser las siguientes. Por ejemplo, la masculinidad hegemónica se caracteriza por su posición dominante, es decir, la capacidad de controlar y subordinar a otros, especialmente otros géneros, ¿no? Y se identifica como valores como la fuerza, agresividad, competitividad y éxito. Entonces podríamos entender que la masculinidad hegemónica puede ser comprendido como un modelo de masculinidad que promueve la idea de superioridad masculina sobre las mujeres y otros grupos considerados inferiores o feminizados también, y se utiliza para justificar la violencia y la discriminación. Y cuando hablo de otros grupos, principalmente mujeres y grupos inferiores, hacemos la excepción que este contexto de masculinidad hegemónica reconoce a la mujer como un ser inferior, y por tanto todo aquello que se le parezca a lo femenino va a ser considerado como inferior. Entonces, ¿cómo se manifiesta en la sociedad la masculinidad hegemónica? Principalmente a través de actitudes y comportamientos que vienen a reforzar esta posición dominante de los hombres. También a los valores de la fuerza, la agresividad, la competitividad y el éxito, y se utiliza para justificar la violencia y discriminación hacia estos otros grupos considerados como inferiores. Por tanto, hay un elemento que afecta también a los hombres en este contexto de la masculinidad hegemónica, que tiene que ver con la presión social. Es decir, hay un impulso por insistir en que los hombres se ajusten a un modelo de masculinidad que puede generar evidentemente impactos negativos en la salud mental y emocional de aquellos hombres que tienen que cumplirla, ¿no? Por ello, aquellas consecuencias de esta masculinidad hegemónica, que tiene toda esta trayectoria que venimos indicando ahora, tiene que ver principalmente con cuestiones negativas en la sociedad, que incluyen la justificación de la violencia, la discriminación contra las personas consideradas inferiores, y también a una presión social para que aquellos hombres estén constantemente siendo ajustados a este modelo de masculinidad, lo que va a tener impacto negativo, evidentemente, en su emocionalidad. Como también puede reforzar esta idea de desigualdad de género y limitar las posibilidades de desarrollo e igualdad para otros grupos, como mujeres y diversidades sexuales, por ejemplo. Con esta imagen, que incluyo pensando de alguna manera cómo los medios de comunicación de masas reproducen esta idea de masculinidad hegemónica, si se dan cuenta, es una selección de portadas de hace unos años atrás, donde hay una evidencia del trato machista y masculinizante de ciertas noticias que vienen a denigrar a otros géneros, por ejemplo. Hay noticias vinculadas a delitos sexuales, delitos de gran connotación pública, donde evidentemente se relativizan esos elementos por la participación de hombres vinculados a ella. En esta segunda imagen la seleccioné principalmente porque tiene que ver con nuestra historia. Estamos a unos pocos días de conmemorar un nuevo Día del Orgullo, ¿cierto? Que tiene que ver también con estas formas diversas de masculinidad, o sea, otras formas de ser hombre. Esta imagen es de un periódico del año 73, donde se muestra una primera actividad que se realizó en la Plaza de Armas de Santiago, que fue considerada como la primera marcha de orgullo en Chile, ¿sí? En el año 73.
Y la prensa de la época la describe como ustedes ven acá, ¿no? Colipatos piden chicha y chancho. Y en las páginas interiores, ostentación de desviaciones sexuales hicieron los maracos en la plaza de armas. Miren el lenguaje, miren la forma en que se trata la noticia, miren las imágenes. Si ustedes pudieran leer, eso está disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional también y en Memoria Chilena, disponible online, pueden ingresar a este diario y revisar cómo la prensa trata la noticia con un lenguaje evidentemente exclusor, con algunas palabras complejas de comprender ahora, que tienen un valor distinto, pero sobre todo remarcando aquello en la diferencia, ¿no? Como estos otros, vamos a ver la siguiente imagen, vienen a expresar estas formas cuestionables de masculinidad. Me quiero pasar a esta, que es la portada de la revista Vea de la misma época, que habla de esta rebelión homosexual y de los raros que quieren casarse, ¿no? Fíjese la palabra raro, ¿no? Y la anterior, que habla también del trato complejo de la prensa hacia un caso, como fue el caso del asesinato de Fernanda Maciel, ¿sí? Imagino que ustedes han escuchado cómo la prensa y la televisión en particular tomó ciertas características y la distribuyó a nivel general, cuestionando también o dejando un cierto manto de duda en torno a la participación de terceros en su crimen. O sea, de alguna manera queremos decir que la prensa también viene reproduciendo y va a reproducir estos esquemas de masculinidad, sumando esta idea de posición privilegiada del hombre frente a ciertos elementos. Entonces, si vamos siguiendo esta línea, descubriendo cuáles son estos elementos que están presentes en lo masculino, podríamos preguntarnos por qué entonces los hombres son más propensos a ser violentos. Y aquí podemos hacer un simple análisis de las causas de la violencia masculina. Algunos autores coinciden en que hay diversidad de factores, no podemos centrarnos en solo uno, pero principalmente reconocen factores biológicos, puesto que hay algunos estudios que sugieren que los hombres pueden tener una mayor propensión a la agresión debido a factores de tipo biológico, como por ejemplo los niveles más altos de testosterona. Podría ser. También hay factores culturales que están asociados. Por ejemplo, esta masculinidad hegemónica, la promoción de ideas de que el hombre debe ser agresivo y dominante, como también esta internalizada idea de que los hombres deben comportarse de manera violenta, ¿sí? Si ustedes recuerdan cuando iban al colegio, ¿no? El comportamiento entre varones siempre ha sido un comportamiento donde hay que mostrar esa superioridad física, por ejemplo. Quizás en los últimos años, yo hace harto tiempo que salí del colegio, eso puede haber cambiado, pero evidentemente hay una presión por ejercer ese vínculo a través de la violencia. Otro factor que podría ayudarnos a comprender este contexto de mayor propensión a la violencia por parte de los hombres tiene que ver con los traumas y abusos, ¿cierto? Los hombres han experimentado este tipo de traumas que pueden estar vinculados a mayor riesgo de perpetuar esa propia violencia, ¿sí? Porque además a los hombres nos cuesta más ir a un tipo de terapia, por ejemplo, ¿no? Dentro del contexto de lo masculino es mal visto, ¿sí? Y por tanto, el acceso a la salud mental es un problema que va a repercutir también en los hombres. Hay algunas condiciones de salud mental, como por ejemplo los trastornos de personalidad o abuso de sustancias que pueden aumentar el riesgo de comportamientos violentos. Y evidentemente los estereotipos de género, es decir, cómo se cree que el hombre tiene que comportarse y cómo tiene que reprimir aquellas emociones que van a llevar a comportamientos violentos. Aquellas emociones reprimidas son aquellas que lo van a vincular más bien a la idea de lo femenino. Por tanto, aquí se nos presenta un escenario de presión, de tensión constante, donde los hombres tenemos que ir cumpliendo con ciertas características que esta sociedad ha impuesto. Y para llegar quizás a conceptualizar esta imposición de una estructura y de cierta rigidez en torno al comportamiento y a lo que se espera de ser hombre, podríamos llegar al concepto de patriarcado, ¿sí? Que puede ser entendido como un sistema social en que los hombres, por el solo hecho de ser hombres, tienen una posición de poder y dominio sobre las mujeres y otros grupos considerados como inferiores. Históricamente este patriarcado ha tenido ciertas manifestaciones en la mayoría de los ámbitos de la sociedad, desde la familia hasta la política y la economía.
y se caracteriza por una estructura jerárquica en la que los hombres tienen un mayor acceso a recursos y oportunidades, mientras que las mujeres y otros grupos enfrentan barreras para acceder a estos mismos elementos. El patriarcado se utiliza para justificar la violencia y la discriminación contra las mujeres y otros grupos, y limita las posibilidades de desarrollo e igualdad para estos grupos. ¿Cómo podemos comprender entonces la relación que existe entre patriarcado, como esta estructura social, y neoliberalismo como un espacio ideológico? Primero, son dos sistemas sociales que se caracterizan por la desigualdad y la concentración de poder en manos de ciertos grupos. Si se dan cuenta, el neoliberalismo tiene muchos elementos que pueden ser vinculados al patriarcado, y quizás al profundizar o al tratar de comprender esos elementos, podríamos llegar a acercarnos a una definición mucho más específica de lo que hoy conocemos como neoliberalismo. En los últimos años se ha discutido mucho sobre cómo estos dos sistemas están interrelacionados y cómo se retroalimentan. Por ejemplo, hay algunos argumentos que dicen que el neoliberalismo, al fomentar la competencia y la individualidad extrema, amplifica y refuerza la lógica patriarcal que establece ciertas jerarquías sociales y deja a las mujeres y otros grupos fuera del juego económico. Además, argumentan que el patriarcado se ha adaptado al neoliberalismo y se ha utilizado para justificar la desigualdad y la explotación de mujeres y otros grupos. Aquí, solo para hacer una pequeña salvedad o un ejemplo, me imagino que ustedes conocen que algunas instituciones trabajan la idea de la promoción de las mujeres a través de la participación de ellas en el mercado laboral, ¿cierto? Aquellos que llamamos estos espacios económicos donde hay posibilidades de emprender, ¿cierto? El emprendimiento. Si profundizamos un poco en el concepto, que es evidentemente un concepto que está vinculado al mercado, la participación de las mujeres en este emprendimiento siempre ha estado asociado a la idea de empoderamiento. Empoderamiento como una posibilidad de darle a las mujeres ciertos elementos para que puedan vincularse con el mercado laboral, por ejemplo. Em, pero también hay algunos autores que cuestionan esa idea de empoderamiento, y la cuestionan porque de alguna forma, si lo analizamos desde esa perspectiva, vendría a profundizar estas desigualdades, vendría a profundizar la diferencia, porque el empoderamiento lo que haría potencialmente sería entregar herramientas para que la mujer participe en un nuevo contexto, en el mercado principalmente, pero no resuelve o no cuestiona elementos de la desigualdad o de la estructura que la pone como un sujeto de menor valor. Entonces, fíjense que ahí hay un elemento que seguramente ustedes van a analizar en sus estudios, que son elementos a cuestionar y que muy probablemente tengamos naturalizados en nuestro proceso de intervención. Entonces, este patriarcado se va a vincular con las masculinidades principalmente porque están relacionados, evidentemente, ya que ambos se refieren a la construcción social del género y a las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres. Y también los estudios de masculinidades van a buscar desafiar y transformar esta imagen de la masculinidad, explorando las muchas formas en que los hombres experimentan y viven su propia masculinidad, y tratando de construir modelos alternativos de masculinidad que sean más inclusivos y centrados en la igualdad o la equidad de género. Por tanto, el concepto de patriarcado va a estar tremendamente presente en las discusiones en torno a género y masculinidades, o cómo los hombres participamos en los contextos de género. Entonces, ¿por qué a los hombres se les enseña a no expresar emociones como una de las prácticas de esta masculinidad hegemónica patriarcal? Pueden también haber diferentes elementos. Aquí algunos autores, y he seleccionado algunos, hablan de factores biológicos, ¿cierto? Debido principalmente, como decíamos hace un rato atrás, por la testosterona, que podría ayudar a comprender esta tendencia a ser más violentos. También en factores culturales que podrían entenderse como esta capacidad de ser agresivos y dominantes, en los traumas, como decíamos delante, y en el estereotipo de género también, donde se nos imposibilita, canalizar esta frustración o ira que podemos presentar durante nuestras vidas. Entonces, ¿cómo desde la educación podríamos cambiar la forma en que observamos y miramos estas masculinidades, principalmente masculinidades hegemónicas? Aquí el papel de la educación en cuanto a las masculinidades es fundamental, principalmente porque nos permitiría ayudar a cambiar estas ideas actuales de lo que significa ser hombre. Una educación de calidad y equitativa
puede ayudarnos a promover una masculinidad más saludable y diversa, también permitiendo a los hombres sentirse cómodos y expresar esa vulnerabilidad adoptando comportamientos empáticos y colaborativos y cooperativos también. La educación también puede desafiar los estereotipos y los roles de género tradicionales para hombres y mujeres, de manera que se promueva una mayor comprensión y respeto hacia las diferencias individuales y las diversidades e identidades y expresiones de género diversas. Entonces pareciera ser que la educación es un vehículo que permite la profundización de estas reflexiones en torno a lo masculino, que potenciaría la posibilidad de reformarlas, reformularlas o remirarlas. Desde aquí entonces, para ir ya terminando, me gustaría vincular cómo estas masculinidades en un contexto hegemónico, patriarcal, neoliberal, podrían vincularse con las diversidades que también ustedes van a analizar en sus estudios. Primero, son temas muy relevantes y amplios porque van más allá de la asignación de género según un sexo biológico y cuestionan las ideas tradicionales y hegemónicas sobre lo que significa ser hombre en la sociedad. Es decir, cuando hablamos de masculinidad y diversidad, no estamos hablando de la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Estamos más bien vinculando la construcción de estas ideas asociadas al comportamiento de ciertas personas que pueden ser tan diversas según las posibilidades de esa cultura nos entregue. La diversidad sexual y de género, también es un aspecto importante de las masculinidades y puede incluir a personas cisgénero y transgénero, por ejemplo, así como personas con orientaciones sexuales diversas. Por ello es importante afrontar estos temas de manera respetuosa y abierta para promover aquella inclusión y equidad de género que estamos buscando. Hoy, por ejemplo, vemos movimientos de nivel mundial que buscan cuestionar estas concepciones tradicionales y tóxicas de las masculinidades e incorporar enfoques más diversos e inclusivos, ¿cierto? Hay movimientos que implican la necesidad de reconocer y respetar lo diverso dentro de las experiencias masculinas, algo que quizás las nuevas generaciones ya han aprendido y vienen practicando, ¿no? Al menos me recuerdo cuando yo era niño que las expresiones de afecto entre varones eran cuestionadas y sancionadas, por ejemplo, dentro del colegio, ¿no? Hoy es posible encontrar chicos que no tienen dificultad en expresar cariño, abrazos, besos, ¿cierto? Y una cercanía física incluso. De tal manera que esto ayudaría a promover una mayor exploración de la propia identidad y se fomentaría la empatía hacia las perspectivas y experiencias de otras personas que pueden ser diversas. Por tanto, es importante que la educación y otros espacios de discusión y reflexión se abran a estas nuevas perspectivas y se promueva la construcción de estas masculinidades más saludables e inclusivas. Entonces, estas masculinidades tan cuestionadas, ¿cómo se podrían vincular en el contexto familiar? Principalmente están asociadas a los roles de género, que influyen significativamente en lo que hoy conocemos como familias y su vínculo con las masculinidades. En nuestra sociedad se espera que los hombres cumplan con ciertos roles y comportamientos de género, como el proveedor, por ejemplo, de la familia, y ser emocionalmente más reservados y distantes. Estos estereotipos van a limitar la manera en que los hombres se involucran en la familia y las actividades domésticas y puede llevar a la distribución desigual de la carga de trabajo y las responsabilidades en el hogar, ¿sí? Me imagino que aquellas mujeres que tienen que trabajar y que tienen además el rol de madre, estas multitareas, ¿no? Pueden de alguna forma dar testimonio de cómo la asociación de ciertas actividades o cargas vinculadas a la familia están y recaen principalmente en el contexto de las mujeres. Por tanto, los roles de género tradicionales también pueden afectar la forma en que los hombres interactúan con sus hijos e hijas, promoviendo patrones de crianza más severos y disciplinarios en lugar de una crianza emocionalmente expresiva y afectuosa. Por tanto, es importante cuestionar los roles de género en la familia y promover una distribución equitativa de estas responsabilidades. Entonces, y ahora sí, para ir terminando, ¿qué alternativas existen a la masculinidad hegemónica? Existen las que llamamos hoy nuevas masculinidades, que también es un concepto cuestionable, pero que de alguna forma nos muestran que hay otras maneras de vincularse a aquella idea de lo masculino. Algunas de estas alternativas pueden incluir una perspectiva más equitativa de género, una distribución más igualitaria de las responsabilidades domésticas y el cuidado de los hijos,
y una mayor apertura a la expresión emocional y afectiva y la promoción de relaciones basadas en el respeto y la empatía. Si analizamos un poco el contexto nacional, estas nuevas masculinidades se van expresando, ¿sí? Quizás no son tan nuevas, ¿no? Y pueden ocultar también ciertos resabios de estas masculinidades hegemónicas. Por eso es un poco cuestionable hablar de nuevas masculinidades. Quizás son masculinidades que son más bien respetuosas, reflexivas del contexto en el cual se encuentran. También se puede incluir la exploración de diferentes identidades de género y orientaciones sexuales, así como la deconstrucción de los estereotipos y roles de género tradicionales. En resumen, la idea de nuevas masculinidades busca explorar un rango más amplio de comportamientos y experiencias masculinas en lugar de limitarse a lo que aquello que consideramos normal o hegemónico. Es decir, estas nuevas fronteras de lo masculino nos van a dar posibilidades de comprender lo diverso y rico en esa diversidad que puede ser la experiencia masculina. Y por último, ¿cómo los feminismos como movimientos sociales pueden ayudar a promover estas nuevas formas de masculinidad? Podríamos entender que estas masculinidades hegemónicas son cuestionadas constantemente por los feminismos. A través de la promoción de la igualdad y la inclusión, estas diferentes perspectivas nos ayudarían a abrir un espacio de exploración y de adopción de nuevas formas de masculinidad que estamos buscando, que sean más equitativas y emocionalmente expresivas y respetuosas. También estos feminismos pueden ayudar a fomentar una mayor comprensión y empatía hacia esa experiencia de las mujeres y otras personas que han sido históricamente marginadas y oprimidas por las normas de género tradicionales. Ayudan también a promover la diversidad de identidades de género y orientaciones sexuales, lo que a su vez puede llevar a una mayor comprensión y aceptación de las diversidades en general, o diversidades, que sería el concepto correcto. Entonces, ¿cuál sería el futuro de las masculinidades y cómo podríamos construir una sociedad más igualitaria? No hay una receta, evidentemente, y tampoco la tengo, pero pareciera ser que hay elementos que nos ayudarían a esta construcción. Pareciera ser, por tanto, que se ve cada vez más inclusivo y diverso este concepto de lo masculino, lo que implica cuestionar estos roles tradicionales de género y promover nuevas formas de masculinidad equitativas y emocionalmente expresivas. Para construir una sociedad más igualitaria, sería importante seguir promoviendo esta igualdad y equidad de género y la inclusión de diferentes perspectivas y experiencias, lo que significa seguir trabajando en políticas y prácticas que aborden la discriminación y la exclusión basada en género, promoviendo el acceso igualitario, las oportunidades y recursos, fomentando la educación en valores de igualdad y respeto mutuo, y siendo conscientes de que la igualdad de género es un aspecto clave para la construcción de sociedades más justas y equitativas para todas las personas. Espero que esta pequeña introducción, un poco atropellada, les haya ayudado, al menos para tener una noción un poquito más elaborada de lo que son las masculinidades, pero sobre todo les convoque a revisar y acercarse a este fenómeno y a estos elementos para cuestionarlos, para profundizarlos, pero sobre todo para esta tarea de construir una sociedad más equitativa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Azócar. Siempre un gusto escucharlo. Junto con agradecer, me gustaría también aprovechar el tiempo disponible para plantearle a nuestra audiencia, si es que tuvieran dudas, consultas, algún comentario, alguna pregunta, que formulara a viva voz al profesor. Tenemos la mano levantada de don Marcos Cereceda. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Se escucha bien. Muchas gracias, profesor Rodrigo. Me encantó su exposición, es un tema apasionante realmente. Pero tengo algunas dudas. Sobre el tema de me pregunto, ¿no? Si las nuevas masculinidades también están haciendo ofrecer nuevos tipos de injusticias relacionadas a lo que es la diversidad de género. Hablo, por ejemplo, de la situación de las personas transexuales, por ejemplo, trans, ¿no? Que se suponen que entornos están como en una tierra de nadie, ¿no? Muchas veces discriminados por mujeres mujeres y hombres heteronormativos, ¿no? Entonces eso me pregunto que, claro, la diversidad está bien, pero si en un plano si utilizamos las diversidades como un concepto radical, también se ha visto, ¿no?, que emergen nuevas complejidades y nuevas situaciones de injusticia, ¿no?, y de poca comprensión, no sé.
Esa es mi pregunta. No sé si hacemos una ronda general o respondemos individualmente. ¿Cómo será mejor? Sí, vamos a responder a... Sí, Yo vamos. creo, Rodrigo, que sería bueno ir respondiendo pregunta a pregunta. Perfecto, perfecto. Entonces, primero agradecer a Marcos por su comentario, por su reflexión muy interesante, y a la cual yo concuerdo completamente. Estas nuevas masculinidades, por eso es cuestionable también hablar de nuevas masculinidades, ¿no? Como si existiera un hombre renovado que no trae esta historia de desigualdad, de exclusión y de violencia en sus hombros. La verdad es que la tenemos y no podemos desconocerla. Por lo tanto, cuando usted habla de estas nuevas discriminaciones que se podrían dar en un contexto orientado quizás como ejemplo en la comunidad trans, son ejemplos lamentables de que la violencia y las estructuras de poder están tan anquilosadas en nuestra cultura que son imposibles de desafiarlas desde un solo concepto como son las nuevas masculinidades. No podemos pensar de que por ser hombres más informados, ser hombres que estamos quizás vinculados a expresiones de lo masculino más diverso, vamos a dejar de discriminar. Y eso yo creo que nos cuestiona como sociedad. Hoy vemos cómo a través de las redes sociales, por ejemplo, la práctica de la denostación o del insulto o de la deliberada exclusión de ciertos grupos está a la orden del día. Es cosa de ingresar a cualquier red social y uno se da cuenta cómo la violencia está naturalizada. Pero lamentablemente en un contexto social de interacción persona a persona uno lo ve también. Hace muy poquito tiempo atrás hemos tenido noticias de actos violentos donde personas trans han sido asesinadas directamente y se ha naturalizado como si fuera algo que ocurre normalmente solo por el hecho que son personas trans. Entonces, yo creo que el análisis de las masculinidades en el contexto de las violencias que se renuevan lamentablemente cada cierto tiempo es algo que tiene que sumarse a la lista de tareas cuando analizamos lo masculino. Porque somos precisamente los hombres los que reproducimos esos esquemas. Y ojo, cuando hablo de lo masculino no me refiero solo a aquel hombre biológicamente hombre, ¿no? Usted también hizo esa referencia. También mujeres reproducen este esquema de violencia, este esquema de discriminación o de dominación. Por tanto, no tiene que ver con una cuestión genital, ¿cierto? No sé si se entiende. Eh, Quiere decir que cuando adoptamos un contexto y lo asumimos como parte de nuestra práctica cotidiana, cultural, de vinculación con el otro, estamos reproduciendo un modelo hegemónico de masculinidad. Y eso incluso ocurre cuando reproducimos ciertas prácticas, cuando oralmente, cuando verbalmente nos vinculamos con otro y reproducimos en nuestro lenguaje ciertas prácticas, ¿no? Se me viene a la mente ahora la palabra maricón, que ya ha tenido, ya no tiene el peso que tenía antes, ¿no? Y en el cotidiano, en el uso cotidiano, esa palabra también se utiliza para designar algo malo, ¿cierto? Eh, y eso da evidentemente como consecuencia que la asociación de una palabra con un contexto va a repercutir también en la imagen que tenemos de un colectivo en particular. Entonces agradezco su pregunta y creo que ahí hay un elemento a discutir y a profundizar con mayor fuerza. Muchas gracias. Gracias, profesor. En el chat, bueno, también tiene levantada la mano nuestra querida colega María Isabel Zavala. Escribe: excelente exposición, felicidades al profesor Rodrigo Azócar, muy atingente para el abordaje de lo social. Profesor Marco agradece al profesor y María Isabel tiene su mano alzada. Hola, buenas noches a todas, a todos. Bueno, reiterar las felicitaciones al diplomado, a Rodrigo por su exposición siempre tan interesante, motivante, y tal vez más que una pregunta en sí es un comentario reflexivo para que también Rodrigo nos pueda comentar desde su formación. Cuando escuchaba a Rodrigo, estaba pensando justamente en las nuevas expresiones, ¿no es cierto?, de cómo uno puede pensar en la formación de que lo biologizante queda atrás, pero de alguna forma vuelve a estar presente en algunos escenarios. Yo
que trabajo en temas también de familia, ¿no es cierto? Y en otras áreas, vuelve a aparecer la importancia de lo biológico al momento, por ejemplo, de definir el desarrollo infantil, que no lo controvierto, considero que tiene un gran grado de certeza y realidad, pero también en esa discusión o en esos nuevos aportes vuelve a aparecer la figura de la madre, ¿no es cierto?, como una figura central, que tampoco lo coloco en discusión, porque efectivamente las y los adultos somos importantes al momento de pensar en las nuevas formas de cuidar, pero también me surgía la duda escuchando a Rodrigo, decía, bueno, la importancia de que si bien hay evidencias desde ciertas áreas, también mostrar, ¿no es cierto?, relevar que en este aspecto el rol de estas masculinidades, ¿no es cierto?, pensando en los varones que ejercen el rol de cuidado, también es algo relevante. O sea, plantear, ¿no es cierto?, esta reflexión de cómo el ejercer la masculinidad en un contexto de cuidados es central. O sea, no solo tiene que ver con algo biológico que se le pueda colocar, ¿no es cierto?, o se pueda colocar a la mujer como en el rol principal, sino que hay roles principales desde las personas que cuidan, y en este caso desde esta visión de las masculinidades, y lo quería comentar, aprovechando que tenemos este espacio con Rodrigo. Muchas gracias. Gracias a María Isabel. ti, María Isabel. También, para ir cerrando, profesor, Claudia nos dice, excelente exposición, muchas gracias, profesor. Ivonne Guzmán, también agradeciendo la exposición. Valentina Holguín, me parece interesante cómo se puede apreciar la masculinidad de la perspectiva en la que la expuso, ya que por lo general, al referirse al género, en su mayoría se sitúa desde el rol de la mujer. Muchas gracias por la exposición. No sé, profesor, si le gustaría hacer algún cierre antes de terminar la actividad. Sí, muchas gracias, Víctor. Y muy breve, quiero agradecer nuevamente las preguntas, los comentarios, María Isabel, la gente que ha comentado en el chat. Y creo que un elemento central para la discusión sobre lo masculino, si es que les interesa ir profundizando, tiene que ver con el contexto neoliberal principalmente. Ahí hay un elemento vinculado a lo ideológico, a lo económico, lo político, lo social, cultural, que está en efervescencia. Y en nuestro país particularmente estamos en un contexto donde es importantísimo poder volcarnos a esos estudios y revisar cómo en nuestro contexto nos acercamos a esta nueva construcción de lo masculino. Los cuidados, planteaba María Isabel como un elemento central. Los cuidados están feminizados, evidentemente, son las mujeres las que cuidan, y los hombres de alguna manera nos hacemos un poco al lado, ¿cierto? Pensando que no tenemos capacidades para, y eso evidentemente hay que cambiarlo. La participación de las mujeres en los espacios públicos, en las tomas de decisiones, si bien han habido instancias donde se ha intentado organizar o llevarlo a un espacio más bien de demanda, también hay un trabajo que la sociedad civil tiene que desarrollar. Entonces, nuevamente agradecerles, desearles mucho éxito en sus estudios y sobre todo que tengan la posibilidad de ir profundizando en estas temáticas que son tan interesantes, y aquí disponible para acompañarles en lo que sea necesario. Así que nuevamente agradecer a Víctor y a la dirección de posgrado por la invitación, y que sea una buena tarde, una buena ya noche para todos y todas. Siguen los agradecimientos, profesor, de Joaquín, agradecido, tremenda exposición, felicidades al profesorado. Otro de los estudiantes, me gustó mucho el tema de discusión, gracias, profe, se pasó muy agradable su exposición. Así que parece que hoy día nos fue muy bien. Yo le doy el pase ahora a Armin, solo recordarle a nuestros queridos y queridas estudiantes del diplomado que no se van a liberar de mí. En unos minutos tenemos que retomar contacto para iniciar nuestra primera clase de aproximación al aprendizaje con tecnologías. Muchas gracias, y muchas gracias a nuestra directora académica de posgrado, porque siempre nos acompaña y se enfila con nosotros en estos nuevos desafíos. Gracias, felicidades, Rodrigo, por la exposición. Veo que la audiencia quedó muy contenta, y ahora le das espacio a Víctor para que siga la siguiente hora con ellos. Mucho éxito a todos. Gracias, Víctor, director del programa. Gracias, Rodrigo, por la exposición.
De esta forma concluye nuestra actividad inaugural con que damos inicio al proceso académico del Diplomado en Intervención Social, Estrategias de Inclusión y Gestión de la Diversidad. Desde la Dirección Académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, agradecemos la presencia de nuestra autoridad universitaria, a nuestro expositor y por supuesto a nuestros estudiantes con quien nos estaremos viendo en unos minutos más en la primera sesión del programa. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos.